Muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestro seminario 200 años de la política exterior peruana en el marco de lo que ha sido lo que son los festejos del Bicentenario del Perú. Esta noche nos acompañan para este primer foro los conferencistas Romy Tincopa, ministra, el ministro Carlos Buller, nuestro decano Luis Alfonso García Corrochano y los profesores Paola Reyes y Julio José Luqui, y quien les habla. Es así pues que para la joven carrera de Relaciones Internacionales es un gran honor la realización de este importante seminario de conocimiento y reflexión que hemos denominado 200 años de la política exterior, el cual se circunscribe y enmarca dentro de las diversas actividades para celebrar el Bicentenario del Perú. Esta pequeña presentación, de modo alguno, desea adentrar en la esencia de la política exterior peruana que nos ocupa durante el seminario, solo significar la importancia de las ideas y conocimientos que se enmarcan en ella para la formación de nuestros alumnos que nos acompañan en la noche de hoy. La carrera de Relaciones Internacionales posee dentro de su malla curricular el curso Política Exterior Peruana, dictado por los profesores embajador José Boza y Paola Reyes, quienes nos ayudaron en la concepción de este sueño que hoy es una realidad. Muchas gracias a los profesores. Para finalizar, deseo expresar mi profunda gratitud a nuestros conferencistas, quienes aceptaron participar en la actividad. Entre ellos, el ex canciller Alan Wagner, el ex canciller Gustavo Mesa Cuadra, la embajadora Marcela López, los ministros Romy Tincopa y Carlos Buller, que nos acompañarán el día de hoy. Para dar inicio al foro de la noche de hoy, teníamos previstas las palabras inaugurales a cargo del vicecanciller de la República, quien desafortunadamente por razones laborales no nos pudo acompañar. Seguidamente daremos inicio al evento con las palabras del decano de la facultad, Luis Alfonso García Corrochano. El profesor Luis Alfonso García Corrochano es abogado por la Universidad de Lima, ha colaborado en la Max Planck Encyclopedia of International Law y en la Biblioteca Audiencial de Naciones Unidas sobre Derecho Internacional, entre otras actividades académicas. En la actualidad es decano de la Facultad de Derecho de nuestra UPC y presidente del Comité Jurídico Interamericana de la OEA. Sin ningún otro preámbulo, deseo dejar la palabra al decano Luis Alfonso García Corrochano. Gracias. Adelante, decano. Muchas gracias, profesor Rafael Casado. Buenas noches y bienvenidos todos a estas actividades que está realizando la carrera de Relaciones Internacionales dentro de la Facultad de Derecho. Y estamos organizando en esta ocasión un conversatorio que tendrá dos partes, la del día de hoy y la del próximo miércoles, respecto a la política exterior del Perú y el Bicentenario, algo que lamentablemente la pandemia y otros factores han hecho que no se celebre, conmemore, digamos, como todos hubiéramos esperado y nos hubiera gustado. Para hoy día tenemos una conferencia magistral a cargo del ministro Carlos Buller, diplomático e historiador, perteneciente a esa prolífica y muy importante saga de diplomáticos e historiadores que ha alumbrado nuestra Cancillería y que han prestado servicios invalorables en la defensa de los intereses del Perú. Y a él les va a comentar más bien en qué ha consistido pues, esta larga historia republicana de la diplomacia unida desde el inicio, al principio de nuestra historia nacional. Y además, para hacer los comentarios posteriores, la ministra Romy Tincopa, una destacada funcionaria diplomática y multilateralista, además de muy apreciada amiga, que ha tenido la gentileza de acompañarnos esta noche. Las presentaciones curriculares y demás van a correr a cargo del profesor Rafael Casado, que es el director de la carrera, y el organizador de este interesantísimo ciclo. Espero a todos ustedes les sea de mucho provecho e interés. Muchísimas gracias, Rafael. Muchísimas gracias, ministro Buller. Muchísimas gracias, ministra Romy Tincopa, y a todos los asistentes. Muchísimas gracias, decano, por sus palabras. A continuación iniciamos pues en nuestro primer foro, Perspectiva Histórica de la Política Exterior del Perú, 1821, año 2000. Palabras del ministro Carlos Buller. El ministro es historiador y diplomático, bachiller en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú, cursó la maestría de dicha especialidad en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, licenciado en Relaciones Internacionales por la Academia Diplomática del Perú, donde ha sido profesor.
diploma de estudios internacionales en la Escuela Diplomática de Madrid, España, maestría y doctorado en Historia y Civilizaciones en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, Francia. Actualmente ministro en el Servicio Diplomático del Perú. Adelante, ministro Buller, tiene usted el foro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, buenas noches. Doctor Luis Alfonso García Corrochano, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Magíster Rafael Casado Lezama, director académico de la carrera de Relaciones Internacionales. Señora ministra Romy Tincopa, directora de Asuntos Sociales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Señoras y señores profesores y alumnos del UPC, invitados todos. Quisiera en primer lugar agradecer el alto honor que se me hace al permitirme hacer el uso de la palabra en esta ocasión, en la que una de las más importantes instituciones académicas de nuestro país conmemora los 200 años de política exterior del Perú, y poder ofrecer a un distinguido y especializado auditorio algunos avances de las reflexiones que he venido haciendo respecto de este largo recorrido, de su trayectoria en el tiempo, de su dimensión histórica. El estudio de las relaciones internacionales y el análisis de política exterior es apasionante. Las múltiples dinámicas que convergen en este espacio han propiciado aproximaciones diversas desde la teoría. Esto desde los orígenes de la disciplina, surgida en el siglo XX para intentar entender y explicar este periodo, el de las más terribles hecatombes bélicas, el que vio caer imperios centenarios, el de la descolonización, de los extremos ideológicos y la revolución, de la tecnología globalizante y de la configuración del primer orden internacional en la escala planetaria. Es apasionante, además, porque la ya extraordinaria potencialidad para el análisis con la que cuenta el siglo XX se ha visto enriquecida con la creciente complejidad global de este nuevo siglo, que en sus primeras 2 décadas nos ha sorprendido de todas las formas posibles, multiplicando el universo observable de los estudios internacionales hacia ámbitos que hasta hace pocas décadas podrían haber parecido inauditos, y en los cuales buena parte de su utillaje teórico y metodológico parecen insuficientes ya para abarcarlos. En efecto, si se trata de entender y explicar a la hora de aproximarnos a la realidad contemporánea, será preciso adecuar las herramientas tradicionales que originalmente estuvieron destinadas al estudio de dinámicas pautadas por paradigmas que están siendo superados. Supongo que hablando entre internacionalistas estaremos de acuerdo en este punto. Ahora bien, ¿qué sucede cuando se trata de la historia? No hay que irnos muy lejos. La esencia del trabajo del historiador es precisamente lo mismo que acabamos de ver. Hago este remarque, pues estas reflexiones se hacen desde la historia. Considero que una aproximación de este tipo podría resultar interesante, pues en nuestro medio los historiadores no se suelen inmiscuir en los asuntos internacionales, mientras que por su parte los internacionalistas, se debe admitir, no son historiadores. En efecto, a pesar de la evidente cercanía entre ambas esferas académicas, no se observa un verdadero diálogo entre ellas, y el resultado es que el internacionalista utiliza la información que le proporciona la historia, su materia prima principal, como data inerte. Este juicio no es nuevo. De hecho, tiene casi ya un siglo, cuando la Escuela de los Anales en Francia sembró las bases de lo que podemos llamar la historia moderna. No debería pasar desapercibido para nosotros el hecho de que el blanco principal de las críticas en aquel entonces fue ni más ni menos la historia diplomática, que ofrecía un relato de eventos, ya sean personajes, negociaciones, tratados o batallas, inscritos todos ellos en un hilo temporal, casi una cronología, de la que apenas se distinguía por la rigurosa atención que se le prestaba a la verificación de los datos. El historiador francés Lucien Febvre, uno de los fundadores de los Anales,
dijo a sus alumnos en 1943 que den la espalda al pasado, primero vivan, porque de lo que se trata es de darle vida al hecho histórico, no contentarnos con el dato. El hecho histórico es un sujeto en movimiento, tiene ritmo, tiene una duración, está vinculado con otros, ejerce un papel, forma parte de un sistema o de una estructura. Puede ser marginal a ella o puede ser la misma estructura. Este hecho, además, se inscribe en un presente que nos es ajeno a los observadores y al cual debemos intentar acceder usando no solo las herramientas propias de la historia, sino también todas las que integran el conocimiento humano. De ahí que la misión de la historia no es relatar, es explicar. De ahí que lo que genera un historiador es una propuesta. De ahí que no existe una única verdad histórica. Como señalé al comenzar, el debate al interior de las relaciones internacionales no es menos intenso. Como dice el internacionalista británico Stephen Smith, siempre hay más de una historia que contar, desde el realismo clásico hasta las diversas aproximaciones del postestructuralismo. En cualquier caso, quizás podemos convenir en que al hablar de relaciones internacionales nos referimos al estudio de las dinámicas, diálogo, conflicto, cooperación, que vinculan a diferentes actores con capacidad de intervenir en la arena internacional, entendida esta como el espacio que se encuentra más allá del alcance del orden interno de los estados. Es, como ya se ha visto, un universo complejo, multiplicidad de actores, agendas, comportamientos, intereses, integrados en un sistema adaptativo que evoluciona y crece, es decir, está en movimiento. El Estado, no obstante la proliferación de los actores, viene a ser, como dice David Lake de la Universidad de California, un componente indispensable del sistema internacional y de las relaciones internacionales. Eso no debe quedar duda. Y la política exterior le atañe de manera exclusiva. Existen dos definiciones de política exterior que me parecen muy pertinentes. La primera, que vendría a ser la definición clásica, es de la internacionalista norteamericana Valerie Hudson. Ella entiende por política exterior a la estrategia o aproximación elegida por un gobierno nacional para alcanzar sus objetivos en sus relaciones con entidades extranjeras, lo que incluye la decisión de no hacer nada. Desde el otro lado del Atlántico, el politólogo francés Frédéric Charillon señala que se trata del instrumento mediante el cual los estados intentan modelar su entorno político internacional, debiendo al mismo tiempo ser capaces de reaccionar o adaptarse a eventos sobre los cuales no tienen ninguna injerencia. Ambas definiciones aluden a una acción que, en primer lugar, despliega un estado, lo que confirma lo dicho respecto a la exclusividad. Pero también nos sugieren que se trata de una acción pensada, racional, calculada. Esto nos conduce a la posibilidad de que no necesariamente toda acción internacional deba ser considerada como política exterior. A la hora de observar la acción internacional del Perú a lo largo de sus 200 años de vida como entidad política soberana, debemos ser prudentes y audaces al mismo tiempo. Prudentes porque nos internamos en un terreno que, como se ha dicho, es poco conocido, más allá del registro de los eventos, que ha sido minucioso, dicho sea de paso. Y audaces porque debemos atrevernos a proponer. La aproximación que se ha hecho a la historia de la política exterior del Perú no ha ido mucho más lejos de lo que hacía la criticada historia diplomática del positivismo clásico. Un registro, como dije, minucioso de eventos organizados en un hilo temporal y clasificados por periodos. El problema con esto, además de lo ya que venimos señalando, es que los hechos históricos no siempre se alinean uno detrás de otro. Algunos coinciden, otros convergen, se cruzan o se alejan. Este conocimiento acumulado de la historia diplomática peruana ha sido también organizado por temas y espacios separados, cuando en realidad muchos podrían estar conectados y conformar una coyuntura histórica específica. Un ejemplo que me parece muy importante
para graficar esta afirmación es el de las negociaciones sobre límites fronterizos. Se estudian cada caso de manera independiente, cuando en realidad hubo momentos en que estas negociaciones se llevaron a cabo de manera simultánea y en circunstancias transversales, especialmente difíciles, que podrían haber condicionado la toma de decisiones en uno u otro sentido, en uno u otro caso. Naturalmente existen excepciones. Me quisiera referir a dos. La primera, la de un historiador. Se trata del célebre discurso que dio el canciller Raúl Porras Barrenechea el 23 de agosto de 1960 en la 7ª reunión de consultas de ministros de Relaciones Exteriores de los Estados Americanos, celebrada en San José de Costa Rica. En aquella ocasión, el canciller Porras utilizó las herramientas del historiador para identificar lo que permanece y lo que cambia en la trayectoria de la política exterior del Perú y presentarlo como eje principal de su conocida argumentación. De este modo, estableció 3 elementos básicos, fundacionales, permanentes de la política exterior peruana. El primero lo llamó su vocación unitaria y conciliadora en el ámbito americano, entendiendo a la región como, comillas, su deber y destino telúrico. En su argumentación, Porras se remonta al tiempo de los incas, cuyas conquistas caracteriza como integradoras. Luego se refiere al papel ejercido por Lima durante el periodo colonial como centro del comercio y de la ilustración, y a que la independencia hispanoamericana solo se pudo concretar con la convergencia de las dos corrientes libertadoras sobre el territorio peruano. Puso énfasis también en que durante los tiempos de bonanza eludió el Perú las soluciones de fuerza y más bien promovió la solidaridad continental. Ante las amenazas de la expedición monarquista de Flores, las intervenciones en México y la expedición naval en el Pacífico Sur, dijo Porras, el Perú convocó a la Unión y Confederación Americana mientras dormían los Monroes. Una cita bastante conocida. El segundo elemento de permanencia que distingue Porras es el posicionamiento internacional del Perú en el siglo XX, sustentado, vuelvo a abrir comillas, en su obstinada adhesión a soluciones de derecho. El tercero, la defensa del principio de no intervención y defensa de la democracia, presente en la historia diplomática del país desde el Congreso de Panamá, al que añade el problema del desarrollo y la lucha por la libertad a favor de la personalidad y la dignidad humana, definiendo la tolerancia como la virtud suprema de la democracia. Como vengo insistiendo, no existe una única visión de la historia y cada una de ellas se sustenta en su propia realidad, o como hemos señalado, su propio presente. En el mundo de hace 60 años, cuando Porras pronunció este discurso, era distinto al actual. Y el conocimiento de la historia se ha multiplicado desde entonces. Podría no faltar quien se dedique a subrayar ciertos pasajes del discurso y señalar algún error. Pero ese no es el punto. El discurso de San José ha sido profusamente elogiado, y no solo en el Perú, como una declaración de principios de alcance continental de la que todo diplomático peruano se siente orgulloso y pretende emular. Sin embargo, como acabamos de ver, esta extraordinaria pieza oratoria también es una magnífica obra de arte historiográfica que marca una pauta que va a resultar indispensable para el estudio de la historia de la diplomacia peruana. La segunda excepción a la que me quisiera referir, aunque sea de manera muy fugaz, es el pequeño texto del embajador Carlos Alzamora, en el que estudia ni más ni menos el discurso de Porras en San José. En La agonía del visionario, publicado por Ediciones El Virrey en el año 2000, el embajador Alzamora presenta una monografía impecable sobre el conjunto de circunstancias que convergieron sobre este discurso, ofreciendo un exquisito panorama en el que podemos encontrarnos de una página a otra en medio de la crisis de los misiles de Cuba o en una casa de la calle Colina en Miraflores. Ahora bien, después de todo lo dicho,
¿cuál podría ser la visión histórica de la política exterior del Perú que podemos proponer en esta ocasión? Al menos en sus rasgos más generales, dada la estrechez del tiempo con el que se dispone. Partiremos recordando que no esperemos que una ecuación lineal sirva para el objetivo de entender y explicar. Los hechos y procesos caminan a diferentes rumbos y en registros también distintos, aunque pueden estar conectados. También admitamos la carga de nuestro presente, que condiciona necesariamente nuestra aproximación. Y finalmente, insistir en que no se trata de establecer una verdad histórica definitiva. A partir de ello, considero que la tarea de base consiste en centrar la atención en circunstancias históricas específicas que envolvieron los puntos que, en tanto sujetos de la historia como objetos de estudio de la historia, marcaron la pauta de la acción internacional del Perú en estos 200 años. A mi juicio, y esto es una propuesta, estos son la independencia, la crisis de 1879, la cuestión de Tacna y Arica y la presencia del Perú en los foros internacionales. Respecto a la independencia, hay realmente mucho que decir. El marco en el que se desarrolló este proceso es de una extraordinaria complejidad. Podemos citar algunos de los procesos que configuraron aquel tiempo: el tránsito a la modernidad y el auge de Occidente hacia la economía global, la configuración de un nuevo orden mundial con el declive del imperio global español, el auge de Inglaterra y los tratados de Viena, la revolución industrial y el cambio del paradigma de la riqueza, el capitalismo, las revoluciones norteamericanas y francesa, la guerra, entre otros. Hubo incluso crisis climáticas que afectaron severamente la producción agrícola entonces. En el Perú y en nuestra región, el periodo que antecede a la independencia no fue menos intenso. Se llevó a cabo la mayor reforma político-administrativa y fiscal que emprendiera el Imperio Español en más de 2 siglos, alterando la esencia del pacto colonial. Se reordenó el espacio con la creación de nuevos virreinatos a partir de la desmembración del Perú. Se produjo la mayor coyuntura rebelde en los Andes, cuya cúspide sería el violento levantamiento de Túpac Amaru II, que mantuvo el espacio colonial peruano en llamas entre 1780 y 1783, causando una mortandad que ha sido calculada hasta en 100.000 muertos. Una cifra fuera de toda proporción, considerando que la mayor parte de las víctimas fueron indígenas de la zona altoandina y que podría haber representado alrededor del 30% de la población de dicha zona. Se sabe a ciencia cierta que la economía peruana sufrió un golpe estructural en aquel entonces, que prefigura la situación de extrema precariedad en la que se encontró el país a la hora de iniciar su vida republicana. Pero nadie ha calculado el efecto social de semejante catástrofe, el que supuso sobre las instituciones de gobierno en la escala local, y la alta probabilidad de que la violencia no haya terminado en 1783. En efecto, después de semejante hecatombe, es posible que esta violencia se haya mantenido constante y bajo diversas formas en los años siguientes, sin solución de continuidad hasta las guerras de independencia y de ahí a los conflictos civiles. Esto ocurrió en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, como demuestra el estupendo estudio de Keith Lowe, Continente Salvaje, publicado en español en 2012 por Galaxia Gutenberg. De hecho, la misma guerra de independencia fue extremadamente violenta. Uno de los episodios más cruentos fue la llamada Guerra a Muerte que emprendió Simón Bolívar al iniciar su gesta en los llanos de Venezuela. En nuestro medio, para citar algunos, durante la rebelión de los hermanos Angulo en 1814, La Paz fue saqueada e incendiada en 2 oportunidades. Moquegua sufrió aún más durante las expediciones sanmartinianas de intermedios, lo que podría considerarse además el golpe de gracia sobre su próspera viticultura, dominante en todo el sur andino durante el periodo colonial. Ninguna catástrofe mayor en la historia se produce de la noche a la mañana.
como dice el conocido historiador Niall Ferguson en su último libro, Desastre. Comillas. Un gran acontecimiento como la caída de un imperio contiene desastres más pequeños, señala. Nosotros hemos estudiado la independencia como una gesta heroica libertaria, o la hemos debatido en torno a si esta fue concedida o no. Es decir, hemos abordado el tema a partir de su resultado, un resultado que no estaba previsto necesariamente cuando empezó el proceso. Por eso, subrayo que no lo hemos hecho a partir de lo que se trata en realidad en términos históricos. Una de las consecuencias del colapso del Imperio Español, un imperio que había llegado a ejercer un papel hegemónico en el orden internacional de los siglos XVI y XVII y que en el XVIII seguía siendo una de las estructuras políticas más poderosas del planeta. Hace falta, por lo tanto, identificar estos desastres más pequeños que fueron modelando y preparando el desastre mayor para entender los tiempos en los que el Perú se asomó a la vida internacional como entidad soberana. También es preciso medir la tremenda resaca que generó la desaparición de semejante gigante. Un imperio al caer se lleva consigo un orden político establecido y reconocido, una legitimidad. Su poder se asienta sobre una inmensa red de relaciones económicas, sociales, políticas y culturales, redes que se desarticulan de manera súbita, porque si bien el colapso de estos colosos se va gestando lentamente, su caída suele ser abrupta y sorpresiva. Pensemos en el Imperio Romano, en el Austrohúngaro, en la Unión Soviética. Además, en todos los casos, la situación heredada del colapso imperial es de profunda desorientación e incertidumbre. Y esta desorientación e incertidumbre fue la marca de los tiempos de la independencia, cuando se origina la política exterior del Perú. En tal medida, resulta sugerente el ensayo que acaba de publicar el historiador argentino, radicado en España, Carlos Malamud, El sueño de Bolívar y la manipulación bolivariana, en el que postula que la idea de unidad y solidaridad que promovieron los primeros estadistas de la región podría haber estado inspirada no en una visión de futuro, sino en gran medida en la nostalgia de la unidad imperial perdida, porque, subraya, comillas, pese a la existencia de instancias administrativas diferenciadas, lo que sí estaba unido era el Imperio Español. Es decir, era lo que había en aquellos tiempos. El otro gran momento de la historia diplomática del Perú que reclama una atención desde la historia es la crisis de 1879. A pesar de que la Guerra del Pacífico es y ha sido, al igual que la independencia, uno de los sujetos históricos más debatidos en nuestro medio, la crisis que la precipitó no ha formado parte de este interés masivo. En este caso en particular, nos hemos quedado satisfechos con el relato. ¿Cómo es eso posible? Esta crisis resulta tan atrayente para el estudio como lo puede ser la que condujo a la Primera Guerra Mundial. Una vez más, recordemos lo dicho respecto a que un desastre mayor no se produce de la nada. Y el fiasco diplomático que nos precipitó a la guerra más devastadora de nuestra historia debe ser explicado. Resulta aún más desconcertante por el hecho de que tenemos la información, ha habido investigación. Esto está detallado, tanto desde lo político y económico, lo social y lo cultural. Sobre este asunto tan delicado y doloroso convergen los conceptos que hemos adelantado sobre la política exterior y en particular sobre la duda planteada respecto a si todo acto internacional de un Estado es política exterior. Personalmente, yo no estoy de acuerdo con Richard Burr en su clásico estudio sobre la política exterior chilena, By Reason or Force, cuando sostiene que Chile se atribuyó el papel de campeón del equilibrio en el Pacífico Sur. Sí, es cierto que en Chile hubo preocupación por su enclaustramiento al sur del continente, que podría haber influido en las decisiones a la hora de enfrentarse a la Confederación Peruano-Boliviana. Pero no me parece probable que se haya diseñado una estrategia definida para estos fines.
Recordemos lo dicho, que la marca de los tiempos posteriores a la independencia fue desorientación e incertidumbre, que no era exclusivamente peruana, era continental, lo que habría conducido a que los países se inclinaran de manera instintiva hacia la unidad. Chile no participó en el Congreso de Panamá porque no se sentía seguro con los planes bolivarianos. Pero una vez desaparecida la Gran Colombia, fue un activo participante de los esfuerzos americanistas. Más relevante que un discurso de Diego Portales, me parece el comportamiento que tuvo Chile en los tiempos de la crisis con España, en la década de 1860, cuando una flota de guerra que acompañaba la llamada expedición científica que se envió desde la península, inspirada por evocaciones imperiales nostálgicas, asomó por el Perú. La actitud de esta flota se tornó en agresiva y se inmiscuyó en un asunto luctuoso que se ventilaba en el Poder Judicial. Y realizó un acto de guerra, ocupando las Islas Chincha, de las cuales el Perú dependía económicamente por sus depósitos de guano. Chile envió al Perú nada menos que al expresidente Manuel Montt para que participe en el segundo Congreso de Americanistas que sesionó aparte para tratar la crisis peruano-española. El embajador peruano Alberto Barter de Reina hizo un extraordinario estudio de su participación que demuestra el nivel de involucramiento que mostró Chile en esta crisis. Esta historia es bastante larga, pero no hay que olvidar que España terminó declarando la guerra a Chile antes que al Perú. Y esta declaración de guerra fue la que motivó la conformación de la Cuádruple Alianza que con Ecuador, Bolivia y Perú, con la que se hizo frente a esta flota. Esta flota terminó bombardeando impunemente Valparaíso, que no tenía cómo defenderse, y realizó un ataque en el Callao, que, como sabemos, fue repelido. El antecedente, apenas una década antes del estallido de la Guerra del Pacífico, es valioso para desvirtuar la idea de que Chile tuvo y siguió una estrategia de largo plazo destinada a dominar el Pacífico Sur. Lo que sí parece plausible es que la dura lección del bombardeo de Valparaíso habría precipitado, más bien, la compra de los modernos blindados a efecto de que algo así no les vuelva a ocurrir. Todo esto nos devuelve a la crisis de 1879, porque si no está en eso, ¿dónde está el detonante? Es ahí por donde debemos buscar el por qué el Perú se vio inmiscuido en lo que sería el mayor desastre de su historia republicana. La pregunta obvia es, ¿el Perú tenía una política exterior que podamos definir como tal? Ahora, eso no es todo. Existen muchos elementos que no solo se deben despejar, sino también integrar en una sola explicación. Por ejemplo, la crisis financiera internacional de 1870. La caída de los precios del guano, la nacionalización del salitre, los intereses comerciales ingleses en la región en el contexto de esa crisis financiera, la debilidad y precariedad política boliviana, su incapacidad para poner en orden en su propio territorio, los problemas internos del gobierno del presidente chileno Aníbal Pinto después de las negociaciones con Argentina. Y podemos seguir con todos los problemas internos del Perú en materia fiscal, en materia financiera, en materia social, etc. Política, por supuesto. Con estos puntos medianamente claros podríamos recién intentar entender por qué el Perú no anticipó la crisis y por qué actuó como lo hizo en febrero y marzo de 1879. Lo que nos dejó como testimonio el embajador José Antonio de la Valle no es suficiente. Él mismo no conocía cómo alrededor de su misión en Chile se habían conformado y ido conformando los componentes de esta tormenta perfecta en la que él se vio inmiscuido de un día para otro. Ahora, la cuestión de Tacna y Arica es probablemente el momento más crucial y determinante en la historia diplomática del Perú, a mi juicio. Por primera vez observamos ya una política exterior en serio. Lo anterior, como ya se ha sugerido, no creo que pueda llegar a calificarse como tal. Sin embargo, ahora, con el inmenso dolor de tener a parte de la familia peruana secuestrada a manos de un enemigo vencedor, las
cosas cambiaron. Esto nos trae un elemento básico de la política exterior peruana. Porras habló de la obstinada adhesión a las soluciones de derecho. Es correcto. La diplomacia peruana es esencialmente jurídica, pero esta característica surge de las cenizas de la guerra. En efecto, si bien la tradición estrictamente jurídica del Perú es de muy vieja data y se remonta bien adentro del periodo colonial, su transformación como la herramienta principal de la diplomacia peruana es posterior a la guerra. El drama de Tacna y Arica y el tenso periodo de inseguridad en prácticamente todas las fronteras hacia finales del siglo XIX hizo imperativo perfeccionar estas habilidades. El Perú respalda sus acciones con la ley en la mano, aquella que en algún momento fue la única alternativa para seguir existiendo, y aquella que jamás se atrevería a traicionar aún bajo las recurrentes presiones internas o externas. No voy a tratar respecto a la presencia del Perú en los foros internacionales, pues de ello nos hablará la ministra Tincopa. Por ello, terminaré señalando que si pudiera escoger una entre las diversas tendencias que podemos encontrar en la historia de la diplomacia peruana, escogería el idealismo surgido de los tiempos inciertos de la independencia, que se va a proyectar hacia el futuro adoptando formas históricas nuevas, ya en los tiempos de la integración y en los actuales. Porras no se equivocaba al evocar esta vocación telúrica hacia la región. Para bien o para mal, el Perú, y así lo señaló claramente Carlos García Bedoya, sustenta su posición internacional en su territorio, así como los otros lo hacen a partir del comercio, de su capacidad tecnológica o poder militar. Y de ahí se proyecta hacia la región, pero no con el cálculo geopolítico ni la mirada ambiciosa del conquistador, sino con su idealismo nostálgico, que parece no estar dispuesto a abandonar, a pesar de algunas amargas decepciones, como si este idealismo fuera su aliento vital. Eso es todo, les agradezco muchísimo su amable atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias al ministro Buller por la magnífica disertación sobre el Perú, su política exterior durante el periodo histórico 1821 al año 2000. Seguidamente escucharemos a la ministra Romy Tincopa, quien nos disertará sobre el Perú en sus relaciones multilaterales. La ministra en el Servicio Diplomático de la República. Actualmente es directora para Asuntos Sociales de la Dirección General de Asuntos Multilaterales y Globales de la Cancillería, donde aborda temas referidos a la salud, trabajo, población, desarrollo, agenda urbana, Agenda 2030 y Objetivo de Desarrollo Sostenible, poblaciones vulnerables, seguridad alimentaria, mujeres e igualdad de género, jóvenes, entre otros. A lo largo de su carrera, ha ejercido como funcionaria diplomática en el exterior en la representación permanente del Perú en Ginebra, en Nueva York, en el Consulado General de Perú en Panamá y como directora del programa de la Secretaría del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, en Singapur. Sin ningún otro preámbulo, deseo dejar la palabra a la ministra Tincopa. Muchísimas gracias y el foro es suyo. Adelante. Sí, gracias. Gracias, profesor Rafael Casado. Buenas noches con todas y todos. Saludos a Carlos Buller y al decano Luis García Corrochano. Carlos Buller ha hecho una exposición muy interesante, ¿no?, sobre la perspectiva histórica de la política exterior del Perú en el periodo 1821-2000. Por mi parte, haré unas breves reflexiones sobre el relacionamiento del Perú en el mundo multilateral, ¿no?, en ese mismo periodo principalmente. En ese sentido, me gustaría señalar que el Perú, luego de la independencia en el año 1821 y la posterior creación del Ministerio de Relaciones Exteriores el 3 de agosto de ese mismo año, apostó por apoyar una iniciativa mundial que en ese momento estaba, que era la construcción del multilateralismo,
un multilateralismo basado principalmente en la búsqueda de la cooperación y la solidaridad de los países, ¿no? En tal sentido, el Perú estuvo presente desde el inicio de la creación de las dos organizaciones universales más importantes de la historia multilateral, como son la Sociedad de las Naciones en 1919, que Perú estuvo, que fue parte hasta el 1939, antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, y en la Organización de las Naciones Unidas en 1945, ¿no? En ambas organizaciones, el Perú ha contribuido tanto a elaborar artículos de sus tratados constitutivos de estas organizaciones, así como ha sido parte de los principales órganos y comités y comisiones de estas organizaciones, ¿no? Inclusive, por ejemplo, en la Sociedad de las Naciones, el Perú ejerció la presidencia en el Consejo de la Liga de las Naciones. En Naciones Unidas, después de 1945, ¿no? En la firma estuvo presente el entonces canciller del Perú, el señor Manuel Gallagher, ¿no? Que firmó el acta de la Carta en junio de 1945. El Perú fue uno de los 51 países firmantes de la Carta de San Francisco. Quisiera en ese sentido también resaltar que a lo largo de todo ese periodo, el Perú ha tenido una participación a favor de la paz y la seguridad internacionales, de la defensa de los principios de no intervención y libre determinación, a favor del desarrollo y de los derechos humanos. Asimismo, también ha contribuido en importantes aspectos jurídicos, ¿no? Ha tenido una presencia importante en Naciones Unidas. Por ejemplo, el Perú presidió la 14ª Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 59, ¿no? Con Víctor Andrés García Belaúnde, ¿no? Donde la temática y los intereses de los países eran muy importantes y muy intensos, ¿no? Víctor Andrés García Belaúnde hizo un destacado papel como presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas. También el Perú tuvo la presidencia de la Corte Internacional de Justicia entre el año 67 y el 69, ¿no? Con José Luis Bustamante y Rivero. Y bueno, también, como todos sabemos, el Perú ha tenido un peruano, ¿no? En Javier Pérez de Cuéllar como secretario general de las Naciones Unidas en el periodo 82-1991, ¿no? Es así como el Perú se inserta de manera muy activa en todos la temática y los intereses que en ese momento le eran importantes. Por ejemplo, en los años 70 tuvo un destacado liderazgo a través del movimiento de no alineados, ¿no? Y del grupo de los 77, donde también participó de manera activa en la configuración del denominado Nuevo Orden Económico Internacional, ¿no? Esta expresión que fue acuñada en la 6ª Asamblea Especial de las Naciones Unidas en el año 1974, hace referencia de manera genérica a las peticiones que presentaban los países en desarrollo, a los desarrollados, relativas a las reglas de funcionamiento de la economía internacional, ¿no? También en ese sentido, el Perú como país mediano, con una capacidad de influencia en los organismos y de acorde a su realidad, siempre ha trabajado de manera concentrada, buscando esfuerzos con otros países en torno a temas de interés y de relevancia, ¿no? Como
señalo, por ejemplo, en los años 70 y 80, una de las temáticas importantes era, por ejemplo, el desarme, ¿no? La lucha contra el apartheid, la lucha contra la discriminación, la lucha contra las drogas, que el Perú tuvo una importante, por ejemplo, participación en lo que se llama, en lo que se consagra el principio de responsabilidad común y compartida, ¿no? Para enfrentar este flagelo. También tuvo una participación muy activa defendiendo, por ejemplo, la tesis de las 200 millas marinas, ¿no? Más adelante, en los años 90, donde las Naciones Unidas y sus principales estados, ¿no? O sus estados en general, tuvieron una producción muy importante de temáticas que después, hasta el día de hoy, se están implementando, ¿no? Por ejemplo, en el año 89, las Naciones Unidas negocian y adoptan la Convención de los Derechos de los Niños, ¿no? Y que el Perú lo ratifica de manera muy rápida. En el año 92 se da, por ejemplo, la cumbre de medio ambiente, ¿no? Donde el Perú también tuvo una importante participación. La cumbre de Río fue testigo de la aprobación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que hasta ahora es un tema relevante y de interés para todos los países, ¿no? Y también, bueno, se da ahí la adopción de la Convención sobre la Diversidad Biológica, ¿no? En el año 93, por ejemplo, el Perú participa de manera también muy activa, con posiciones muy firmes en la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos que se realiza en Viena, ¿no? En el año 94 se da la gran cumbre sobre población y desarrollo en el Cairo, donde también tenemos una participación activa. Y en el año 95 es la cumbre de Beijing sobre los derechos de las mujeres y su empoderamiento, ¿no? También ese mismo año se lleva a cabo la cumbre sobre desarrollo social en Copenhague. Es así como a raíz de este desarrollo de estos grandes temas, ¿no? Donde las Naciones Unidas con sus miembros procedían a buscar la implementación plena de los acuerdos que se daban en estas cumbres, ¿no? Y donde siempre el Perú ha tenido una participación, su relacionamiento con el multilateralismo a través de esta temática siempre ha sido relevante, es de que en el año 2000 se realiza la cumbre del Millennium, ¿no? Y que esta cumbre tiene principalmente como objetivo la lucha contra la pobreza y la necesidad de fijar objetivos claros, ¿no? En la cumbre sobre el milenio se adoptaron 8 objetivos de desarrollo, ¿no? 18 metas y 48 indicadores, ¿no? Sus resultados fueron una declaración del milenio que buscaba la construcción de un mundo mucho más pacífico, más próspero, ¿no? Más justo. Se establecieron, por ejemplo, valores fundamentales, esenciales para las relaciones internacionales del siglo XXI, ¿no? Que fueron basados en la libertad, la igualdad, ¿no? Tanto de individuos como de naciones, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la naturaleza y la responsabilidad compartida, ¿no? Estos 8 objetivos que estaban plasmados en, por ejemplo, luchar contra la pobreza y el hambre, una mejor educación para todos, la igualdad de género, reducir la mortalidad infantil, ¿no? Mejorar la salud materna, luchar contra el VIH-Sida, ¿no? Enfocarse más en el medio ambiente y el cambio climático y en buscar una sociedad global para el desarrollo. Ayudó a que
los países, principalmente los países en desarrollos como el Perú, puedan avanzar en diferentes políticas que centren a las personas como los principales objetivos de esas políticas, ¿no? El Perú avanzó mucho en los años 90 con diferentes políticas relacionadas a la lucha contra la pobreza, ¿no? Y a favor del desarrollo. Como hemos visto, por ejemplo, en las Naciones Unidas se trata una amplia gama diversa de asuntos, ¿no? Y el Perú ha tenido a lo largo del tiempo actuaciones destacadas en varias de ellas, ¿no? Se puede, por ejemplo, también citar la participación del Perú en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ¿no? Que participó en diferentes ocasiones. La primera vez lo hizo en 1955, al año 56. Después estuvo Perú también como parte del Consejo de Seguridad en el año 73, 74, en el 84, 85 y más recientes 2006, 2007 y 2018, 2019, ¿no? En esa participación siempre el Perú ha abogado por la paz y por la seguridad, ha abogado por el desarrollo de los pueblos, ¿no? Por el fortalecimiento del desarrollo sostenible y últimamente también por la participación de las mujeres, por ejemplo, en los procesos de paz, ¿no? Los procesos de paz luego de los conflictos. El Perú también tiene una participación muy activa en las operaciones de mantenimiento de la paz. Ha participado en procesos importantes como por ejemplo el de Haití, el de República Centroafricana, ¿no? Y también en Sudán y en la República Democrática del Congo. Es así como también en los últimos años una temática importante y que actualmente es de relevancia es la lucha contra el cambio climático, ¿no? El Perú ha sido sede de una de sus conferencias de partes en el año 2014, que se realizó aquí la conferencia, la COP20, ¿no? Y igualmente en temas como, por ejemplo, la lucha contra la corrupción, ¿no? La lucha contra las drogas y la apuesta por el desarrollo sostenible, por la promoción de la salud universal y por el trabajo digno, ¿no? Entre otros. En estos asuntos se puede señalar que existe una capacidad peruana de influir en las negociaciones y de proteger e impulsar los intereses nacionales, ¿no? Aparte de Naciones Unidas, también quisiera destacar el relacionamiento del Perú, por ejemplo, con el Asia-Pacífico, ¿no? A través, por ejemplo, del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, fundado, creado en el año 89, ¿no? Y compuesto por 21 economías que tienen el objetivo de crear mayor prosperidad para sus habitantes por medio de la integración económica y la promoción de un crecimiento equilibrado, inclusivo, sostenible e innovador. APEC trabaja principalmente en torno a 3 pilares: la liberalización del comercio y las inversiones, la facilitación de los negocios y la cooperación económica y técnica. El Perú en el año 98 se unió a este importante foro durante la 10ª cumbre de líderes. Fue aceptado junto a Rusia y a Vietnam para ser parte de este foro, ¿no? Desde ese momento, por ejemplo, a la fecha todavía no se han dado nuevos ingresos de nuevas economías a ser parte de APEC, debido a que hay un compromiso de que los objetivos
valga la redundancia, es decir, los compromisos que que las economías se han ejercido o han tomado, se deben cumplir antes de dar ingreso a otras economías, ¿no? También quisiera señalar la importancia, por ejemplo, de Perú en la OEA, ¿no? En la Organización de Estados Americanos, donde tiene un rol muy importante desde su inicio, ¿no? Carlos ha hecho algunas referencias de la participación del canciller ahí en el año 59, ¿no? Para lo de Cuba. La democracia es uno de los temas relevantes que se discuten en la OEA, ¿no? Bueno, también, por ejemplo, los derechos humanos, ¿no? Que comparten esas negociaciones y discusiones en las Naciones Unidas, y la seguridad hemisférica, ¿no? Son temas que el Perú, a lo largo de su participación en la OEA, ha tenido una relevancia, ha tenido una participación muy activa y de mostrar sus intereses nacionales, ¿no? Bueno, creo que en eso me quedo, esos serían mis comentarios a nivel de la participación del Perú en la parte multilateral. Gracias. Muchísimas gracias a la ministra Romy por el magnífico paseo por la vida multilateral de nuestro Perú. Son las 8 de la noche. Hubiésemos querido abrir un espacio para preguntas y respuestas, pero de verdad soy muy respetuoso de los tiempos y sobre todo de los expositores, que les agradezco su tiempo, su dedicación, su esfuerzo en ayudarnos a realizar esta magnífica idea, este sueño. Como contaba al inicio, surgió hace un par de semanas atrás, conjuntamente con los profesores José Boza y Paola Reyes, en diseñar para un evento para conmemorar los 200 años de la política exterior del Perú, la cual hemos concluido el día de hoy en la primera etapa, y están cordialmente invitados ustedes, igualmente todos los participantes, al segundo foro, que tendrá lugar la semana entrante, el próximo miércoles, a la misma hora, a las 7. En este foro abordaremos la etapa contemporánea del año 2000 hasta nuestros días, y tendremos los expositores al ex canciller Alan Wagner, al ex canciller Gustavo Meza Cuadra y a la embajadora Marcela López, quienes nos darán un paseo como lo han hecho hoy de manera extraordinaria Romy y Carlos. Muchísimas gracias, Romy. Muchísimas gracias, Carlos. A ustedes, chicos e invitados especiales, muchísimas gracias por acompañarnos. Es para la carrera de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho un gran honor. Yo siempre he dicho, somos jóvenes, con apenas 2 años, pero estamos creando una carrera donde individuos de la talla de ustedes están contribuyendo a la formación de los futuros profesionales del mundo internacionales, y cuántos no serán los futuros diplomáticos del Perú. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por acompañarnos y muy buenas noches, y hasta la próxima semana. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.